Mi nombre es Franz Freudenthal y voy a tener el honor de presentar una charla donde está el doctor Víctor Hugo Velasco, que nos va a hablar un poco de las recomendaciones importantes ahora, después del confinamiento. Quería hablar un poco de los números. En este momento ya tenemos 48.469 reproducciones de las presentaciones, de las 26 presentaciones que se han hecho. Tenemos más de 4.000 personas del área de la salud registradas y que se mantienen al día con estas presentaciones. Existen más de 180 personas inscritas. En este momento ya hemos pasado los 75, 80 participantes y vamos a seguir aumentando. Y va a ser la primera vez que tenemos una invitación de la iglesia, porque ellos nos van a dar otros nuevos aspectos que hasta ahora no hemos tomado. Y quería que comencemos, doctor Velasco, esta presentación y adelante. Muy buenos días, muchas gracias a todos los panelistas, a todos nuestros amigos de otros países que también van a contribuir a ordenar qué vamos a hacer una vez que pensemos reaperturar eventos como por ejemplo el reaperturar la iglesia. Entonces voy a poner en consideración esta primera, ahora sí. Bueno, primero comentarles que tengo preparada una plática de una media hora. Creo que las pláticas, mientras más cortas sean y más concretas, son mucho mejores. Nos da un espacio de poder tener una retroalimentación de preguntas, respuestas y también de sugerencias, obviamente, y poder decidir entre todos qué vamos a hacer para la reapertura una vez pasado el confinamiento. Entonces, esta es una publicación del CDC. El CDC es una institución conocida a nivel mundial. Es el ente regulador de Estados Unidos que norma diferentes actividades, como en este caso, ¿no? La reapertura de comunidades de fe, qué es lo que nos trae a reunirnos el día de hoy. Miren acá lo que considera el CDC para reaperturar. Tener conceptos epidemiológicos actualizados. ¿Eso qué significa? Que lo que está pasando en este momento en Bolivia nos puede ayudar a tomar una decisión, pero esto puede cambiar en diciembre y puede cambiar en febrero. Entonces, ¿cuán importante es para los responsables de reaperturar la iglesia estar al tanto del componente epidemiológico, del momento epidemiológico que se vive en un determinado lugar, en este caso, Bolivia? Esto que parece que ya lo hemos escuchado todos a través de todos los mensajes educativos, yo creo que en todo el mundo, incluyendo nuestro país, implementar medidas de bioseguridad, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento social. Pareciera muy sencillo, ¿no? Dice, hagan esto, esto, esto y reaperturen. Pero de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy y ver todas las barreras que puedan haber precisamente para practicar todo esto que pareciera muy sencillo y en realidad sí lo es, con una muy buena organización, ¿no? Esto es algo que lo hemos visto todos en las redes, ¿no? Acá menciona dónde es el lugar más seguro. El lugar más seguro es la casa. El segundo lugar más seguro es el auto de uno mismo, los que tenemos coches, porque no todos tenemos. Miren, un lugar seguro es la vía pública, es la calle. Y es importante para mí mencionar esto cuando hablemos de fumigación y otros métodos controvertidos que hemos estado trabajando aquí en Bolivia para precisamente prevenir la COVID-19. Y así, una serie de ambientes, ¿no? Fíjense los más peligrosos, por ejemplo, los hospitales. El transporte público es un lugar que está en segundo lugar como peligroso, ¿no? Y así sucesivamente. Pero acá tenemos otro, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, donde esto de ver desde bajo riesgo, moderado riesgo, los de amarillo, riesgo moderado, esto que está dejado, riesgo moderadamente alto, y lo muestro porque todos lo hemos estado viendo. Todos, me refiero no solo a los médicos, sino a todos los que vivimos en Bolivia, todas estas pirámides que nos llegan a través del WhatsApp y diferentes redes, pero llama la atención que dice acudir a las iglesias, dice que está el alto riesgo, ¿no?
Pero ojo, aquí dice con más de 500 personas congregadas. Entonces, aquí ya nos está hablando de que el número es muy importante. Lo menciono porque también es importante que nosotros visualicemos cómo nos ve la comunidad a nosotros como iglesia, cómo ve, digamos, esta situación. Bueno, vamos a volver a la iglesia, pero si alguien nos pone a la iglesia en una situación roja, entonces es importante para nosotros saber cómo siente la comunidad de volver a la iglesia. Pero ojo, sí se puede volver, no solamente que esto hay que organizarlo de tal modo que tengamos la menor posibilidad de infección posible. Otro elemento también que es muy confuso en nuestro país, en Bolivia, ¿no? Estamos confundiendo lo que es cuarentena, aislamiento y confinamiento. De hecho, el título de hoy, de la reunión de hoy, se llama post-confinamiento. Pero ¿por qué no repasamos cuál es la verdadera definición de todo esto? Porque esta confusión hace que tomemos medidas no erradas, ¿no? Y hace que la comunidad tenga objetivos también, pensamientos confusos de qué es lo que está pasando en nuestro medio. Fíjense, cuarentena es aislar a los enfermos. Esto es lo que es cuarentena. Y si ustedes se ponen a pensar aquí en Bolivia, cuando decimos cuarentena, no estamos aislando a los enfermos. Todos nos estamos aislando, enfermos y no enfermos. Entonces, no es una cuarentena lo que estamos practicando en Bolivia. Cuarentena es otra cosa. Cuarentena es, agarramos a todos los enfermos y los metemos a su casa o a algún lugar, algún hospital, y no salen de ahí. Eso es cuarentena, aislar a los que están enfermos. Y aislamiento es separar los enfermos de los sanos. Esto es algo que practicamos en los hospitales. Aquí están los enfermos de COVID, los que no están enfermos de COVID, a los que son enfermos de COVID los aislamos en un lugar, a los sanos los protegemos de los que están enfermos. El aislamiento también se puede practicar en un domicilio. En un domicilio, si alguien tiene COVID, lo aislamos, ¿no? Y vamos a hablar de eso también, y a los que están sanos los separamos de los que están enfermos en la casa. ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos a hablar de eso. Pero en realidad lo que realmente nosotros estamos haciendo en Bolivia es confinamiento. Esa debería ser la palabra correcta para nuestras autoridades. Yo estoy como vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología. Hemos tratado de ordenar esto, ¿no? Pero en realidad lo que estamos practicando nosotros en Bolivia es confinamiento. Son una serie de medidas de restricción comunitarias, como por ejemplo todo lo que hemos estado pasando estos días, ¿no? Los días lunes salen tales tipos de ciudadanos, los días martes salen tales tipos de ciudadanos, y los coches salen tales placas, números de placas salen de lunes a miércoles, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera. Los niños no salen de sus casas, o sea, eso se llama confinamiento. En realidad lo que hemos estado practicando en Bolivia todo este tiempo es confinamiento, no es ni cuarentena, ni aislamiento, ¿no? Seguro hemos practicado aislamientos, pero en unas situaciones particulares. Entonces, para mí es muy importante aclarar esto, pero porque de lo que vamos a hablar el día de hoy es de confinamiento y de medidas post-confinamiento. Es decir, ya estamos empezando todos a salir a la calle, ya como que nos estamos mentalizando que las cosas tienen que normalizarse por los problemas sociales, económicos, todo lo que nosotros sabemos y estamos viviendo en nuestro país, por ejemplo. Entonces, un poquito quiero poner en consideración esta agenda, ¿no? Un poquito para mencionar qué es lo que estamos viviendo primero en nuestro país, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que debo esperar de esta pandemia? Ahí vamos a hablar de epidemiología. ¿Qué es lo que debo esperar si me infecto? ¿Cómo se siente la gente cuando piensa que se va a infectar? ¿Quiénes están en más riesgo de complicarse? Otro elemento que el CDC recomienda es a todos los que van a reaperturar un evento masivo. Si no nos gusta la palabra masivo, por lo menos vamos a congregar gente, es importante tomar en cuenta quiénes son los grupos de riesgo. ¿Cómo saber si estoy infectado? ¿Qué pruebas del laboratorio necesito? ¿Qué medicamentos debo tomar? Y finalmente terminamos con este punto. ¿Qué debo hacer para evitar transmitir la infección? Voy a tratar y voy a utilizar un lenguaje que no sea técnico, que sea fácil de entender. Si hay médicos me van a tener que disculpar si de pronto no les parece mi lenguaje, pero aquí la idea creo que es llegar a la comunidad, llegar a un grupo que no necesariamente es médico y que las ideas estén claras. Entonces, ¿qué es lo que debo esperar de esta pandemia? Esto es lo que hablábamos
con el grupo panelista al principio. Fíjense, estoy en Bolivia, ya se sabía que junio, julio y agosto iba a ser el pico más alto. Ya se sabía más o menos que por el 15 de septiembre esto iba a ir disminuyendo, ¿no? Algo que estamos viendo nosotros en nuestro país. Entonces no es algo novedoso, es algo que ya se sabía. Esta publicación, por si acaso, ya era de mayo, ¿no? Ni siquiera había el pico todavía, pero ya era algo que se proyectaba. Aquí tenemos otra, ¿no? Lo mismo también, una curva boliviana donde nos habla de junio, julio y agosto iban a ser los meses más duros, no solamente lo que se refiere a la infección, sino a la saturación de establecimientos hospitalarios, que es los que hemos estado viendo. Para los que no han estado en nuestro país o no están en nuestro país, hemos tenido ausencia de unidades hospitalarias en los diferentes niveles de salud. Han habido momentos que no teníamos ni oxígeno siquiera, entonces a ese nivel hemos llegado en Bolivia, pero esto ya estaba previsto por junio, julio y agosto. Es más, en abril la Sociedad Boliviana de Infectología ya había advertido a las autoridades que el problema más importante que íbamos a tener estos meses era la falta de oxígeno, ¿no? Bueno, nos ha rebasado la pandemia y definitivamente ninguna proyección, por lo menos de poder controlar y asistir a toda la gente, ha salido al 100% perfecto. Bueno, esto entiendo que es en todo el mundo, no necesariamente es una crítica para nuestro país, es algo que todo el mundo lo hemos estado viviendo, más los países en desarrollo que los países desarrollados. Entonces, esta es una plática, por ejemplo, que yo la di en mayo, ¿no? Donde ya advertíamos que julio y agosto y septiembre, ponemos aquí con signos de interrogación, porque no sabíamos si era hasta el 15 o todo septiembre, por eso lo ponemos en interrogación, pero julio y agosto iban a ser meses difíciles, ¿no? Inclusive nuestras autoridades ya en abril ya mencionaban que la peor curva de contagios iba a ser en julio. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que necesariamente nos sorprendió. Pero cuán importante es que los responsables de reaperturar un evento estén al tanto del momento epidemiológico que se está viviendo, en este caso en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra, ¿qué es lo que debo esperar si me infecto? Esta es una pregunta que habitualmente se hace toda la comunidad, ¿no? Y hay que aclararles un momento, si uno se infecta no es que se va a morir, ¿no? El 80%, por ejemplo, acá, no mejora solo, pasa como un resfrío o una gripe. Un 15% va a ir al hospital, pero tampoco se va a morir, solo va a mejorar con oxígeno y un 5% va a llegar a terapia intensiva. En otras palabras, más del 90% se va a curar solo, ¿no? Sin necesidad de, prácticamente puedo decir, este 80% solamente tal vez solo con paracetamol. De ahí es que no vemos tantos videos, ¿no? Que encontramos, dice, yo me he curado con jugo de limón 5 limones, ¿no? ¿Se habrá curado por los 5 limones o se habrá curado porque su sistema inmune le permitió curarse, ¿no? Y esto ya se sabía desde febrero, aquí dice 14 de febrero, no es algo nuevo. Entonces el 90% se cura solo. De ahí, ¿y cuán importante es saber esto? Porque nosotros en Bolivia hemos estado viviendo este momento, ¿no? Porque vemos un montón de curas, ¿no? Que tome esto, que hagas esta vaporización, que esto, todos se han curado. Miren este video, se curó toda una familia, pero realmente no sabemos si que se curó por eso o tenía que curarse porque tenía que curarse, ¿no? Ya han aparecido muchos científicos, ya han aparecido mucha gente que han ofrecido mucha medicación. Realmente hay mucha gente también que ha aprovechado de este momento y ha vendido muchas cosas sanadoras, entre comillas, pero realmente es una situación que hay que aclarar también a la comunidad, decir un ratito, o sea, si se infectan, tampoco es que todos van a morir, sino algunos van a pasar como resfrío o como una gripe y se les va a pasar. Esto creo que es importante para disminuir el pánico en la comunidad. Y cuán importante saber es quiénes están en más riesgo de complicarse. Los eventos que voy a reaperturar, no puedo controlar esta situación de quiénes son los grupos de mayor riesgo. Esto ya se sabía desde el principio, que los hipertensos, diabéticos, pacientes con problemas del corazón, enfermos crónicos como asmático, enfermos con cáncer, ¿no? Eran los grupos de mayor riesgo. Fíjense acá, y también los que tiene que ver con los grupos etarios, las edades. Fíjense acá, la mayor mortalidad está en los mayores de 60 a 69, pero tampoco es que se va a infectar y ya se va a morir. La posibilidad de que le pase algo grave es apenas 4%, 3.6 dice acá
esta publicación de los chinos de 70,000 historias clínicas. Pero en la medida que va avanzando la edad, fíjense, 70, 79, la posibilidad de complicar es 8%. Y más de 80 años, 15%. Entonces, miren, mientras uno más grande es, más posibilidad de complicarse. Pero tampoco significa que ya alguien de mayor de 80 se va a infectar y ya se va a morir. La posibilidad es 15%, ¿no? Y no estoy minimizando, para mí es alto, es alto. Entonces son estos grupos con los que yo tengo que proteger, ¿no? Y estos grupos con este tipo de problemas y ver qué tipo de filtro yo podría hacer o no necesito ningún filtro o qué tipo de cuidados especiales para estos grupos, digamos, ¿no? Para que precisamente evitar que se transmita la infección porque son grupos de riesgo. Miren en niños, increíble. De 0 a 9 años, miren cuántos muertos. Ni uno, ni uno. ¿No? Y miren los adolescentes menores de 40 años. ¿No? Prácticamente la posibilidad de que les pase algo grave aquí, 0.2%, eso es 2 en 1000, que no es lo mismo de 15 en 100. Entonces, es importante saber de estos grupos. Siempre aquí, por ejemplo, hay otra publicación, esta de Sur Corea, donde miren, hasta los 30 años, ¿no? Muertos no tenían ni uno, ¿no? De 3,000 casos. Esto fue más o menos por abril. Y la mayoría de los fallecimientos fue después de 30, principalmente encima de 60 y principalmente encima de 70 y 80, ¿no? Estas son estadísticas bolivianas. Igual, miren, lo mismo. Los niños, un número pequeño, ¿no? Entonces, conclusión, a los que debemos cuidar fundamentalmente son los pacientes o a los ciudadanos con problemas de base y a los mayores de 60 años. Esta situación nos tiene que quedar clara, ¿no? Entonces, y todos tenemos que pensar qué estrategias podemos adoptar para cuidar a estos grupos de riesgo. ¿Cómo saber si estoy infectado? Antes teníamos esta definición de sospecha. Decía, no, si tiene paciente fiebre y tos y viene de China o ha estado en contacto con paciente COVID-19, este es sospechoso. Pero ahora basta que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, ya este paciente es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Aquí se me ocurre, ¿no? Un filtro, ¿no? Ahora que pensamos reaperturar la iglesia, todo paciente que esté resfriado o con gripe, sepa o no sepa que tiene COVID, se haya hecho la prueba o no se ha hecho la prueba, no debe ir a la iglesia, ¿no? Y esto hay que aclararlo y hay que ser muy concretos, muy concretos y claros con respecto a esta situación, ¿no? De pedirles que no asistan a la iglesia hasta que se pongan mejor, obviamente, que eso tampoco va a ser toda la vida. No será pues unos 10 días, 14 días, 20 días, dependiendo, y ya van a mejorar y van a poder asistir otra vez a la iglesia. Pero ahora no necesitamos decir que no venga a la iglesia si es que tiene la prueba, si es que, voy a hablar enseguida de las pruebas, sino basta que tenga síntomas respiratorios, no estoy hablando de neumonías, de necesidad de oxígeno, basta que tenga algo así como resfrío y gripe, no debe asistir a un evento donde se está agrupando gente, ¿no? Ahora, estos son un poco de los síntomas que todos lo hemos escuchado, no me voy a detener aquí. Hay diferentes pruebas de laboratorio, ¿no? Les comentamos a nuestros amigos del exterior que hemos tenido hasta problemas con las pruebas de laboratorio. Hubo meses que no había ni pruebas de laboratorio. Esta es la famosa PCR en tiempo real que se hace en todo el mundo, que se mete como este cotonete, como por la nariz hasta la garganta. Otras pruebas de sangre como pruebas rápidas, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho en esto. Estas pruebas son carísimas, ¿no? Es muy fácil decir, hágase la prueba. Esta prueba puede costar entre 800 a 1,300 bolivianos. Y aún estas pruebas rápidas que parecían baratas, no pueden costar entre 200 a 400 pesos. De pronto alguien sí lo tiene, pero de pronto alguien no lo tiene. Entonces, aquí lo que hay que hacer es prácticos. Todo paciente que tenga síntomas respiratorios con prueba o sin prueba, no debe asistir a un evento donde se agrupe gente. ¿Qué medicamentos debo tomar? Este es el protocolo que nos ha dado CEDES. Todos los hemos visto en nuestro chat, que acá pareciera que dice, yo creo que aquí hubo un problema de comunicación. Y no solamente ha sido el CEDES, ha sido de los seguros, que debemos tomar antigripales. Un antigripal tiene 3 medicamentos, por si acaso, un antigripal, de que debemos tomar ibuprofeno, aspirina, omeprazol, vitamina C, vitamina D, zinc, omega. Yo he contado, son como 11 medicamentos, ¿no? Y la gente, claro, esto pareciera que dijera que si nosotros tomamos esto, ya nos vamos a curar, ¿no? Es más, aquí dice protocolo de tratamiento, ¿no? Tratamiento es que se va a curar, pero déjenme decirles de una cosa, ninguna de estas cosas cura, ninguna, no hay.
para esta primera fase de la COVID-19, primero, un antigripal no cura nada. El ibuprofeno baja la fiebre. La aspirina tampoco. El omeprazol es para cuidar el estómago. Las vitaminas no curan de nada, ¿no? Y es más, las farmacias se han visto abarrotadas de mucha gente que ha acudido, no ha encontrado estos medicamentos, ha causado pánico en la gente a no encontrar estos medicamentos, ¿no? Pensando en que esto sí cura. Entonces yo creo que ha habido un problema de comunicación, ¿no? Y es importante de nosotros orientar bien a nuestra comunidad, ¿no? Acá, por ejemplo, es el mismo póster, dice lo mismo, no me voy a detener acá, pero acá aclara, entonces dice, un ratito, si tiene síntomas, tome paracetamol y ibuprofeno, cualquiera de los dos, dice. No es que se va a curar, le va a aliviar la fiebre, el malestar, ya. Dice, para incrementar la respuesta inmunológica como antioxidantes tomo zinc, vitamina C, vitamina D, omega 3. Les comento que no sé si les ha pasado a ustedes, a mis conciudadanos bolivianos, ¿no? Que hemos ido a la farmacia. Yo de curiosidad he preguntado en los tiempos donde estaba totalmente saturado el sistema de salud, si había todo esto. No encontraba uno nada de esto. Y si encontraba, los precios estaban por las nubes. Y más aún si lo voy a comprar estas 4 cosas. Entonces, pero un ratito, la gente piensa que tomando zinc, vitamina C, vitamina D, omega 3, ya estoy totalmente blindado y si me infecto no me va a pasar nada. Y no es así, ¿no? Pero de pronto muchos hemos dicho, un ratito, ¿por qué no te alimentas bien? Come saludable, come frutas, come verduras, ahí hay zinc, ahí está la vitamina C, ahí está el omega 3. ¿De qué sirve que tomes zinc, omega 3, vitamina C, si todos los días estoy comiendo hamburguesa, cosas fritas, aumentando mi colesterol y triglicérido, que es uno de los sustratos más importantes para complicación de COVID-19, el tener triglicéridos altos? ¿De qué sirve que tome tanta medicina si no estoy comiendo saludable, si no estoy haciendo un poquito de ejercicios, si no estoy teniendo una vida en paz, algo que me ayude a mi paz interior? ¿De qué sirve de que haga todas esas cosas si lo más importante no está controlado? Entonces, hasta aquí a lo que la Sociedad de Infectología y todas las sociedades del mundo, ¿no? Lo único que recomiendan para un paciente que tiene fiebre, tiene tos, es solo paracetamol o ibuprofeno, que se alimente bien, que descanse bien, ¿no? Que un poquito disminuya el estrés. Cada uno sabe cómo va a disminuir el estrés, muy fácil decirlo, pero cada uno sabe cómo va a disminuir el estrés. En este caso, la iglesia obviamente a muchos nos ayuda, hace que tengamos una situación, un ser interior mucho más estable, que hace que aumente nuestra inmunidad. Entonces, no se necesita tanta medicina para nuestra comunidad. Acá habla de los medicamentos para la tos, no voy a mencionar, inclusive y aquí aclara que no todos pueden tomar aspirina, que no todos pueden tomar antigripales. Acá puede producir problemas renales, hipertensión. Esto ya lo ha leído la gente. Ya no ha leído que la aspirina para los hipertensos que no están controlados puede producir accidentes cerebral hemorrágicos, que el ibuprofeno es peligroso para los pacientes renales. Los antigripales son peligrosos para los renales hipertensos. O sea, todo esto ya estaba como tal vez en letras chiquitas, no hemos comunicado bien, pero no es que teníamos que tomar 10 medicamentos para pensar que vamos a estar bien. Entonces, no a la medicación. Los medicamentos según los síntomas y fase de infección. Existe medicamento que debe ser controlada por un médico, como estas las que ven en el cuadro, no me voy a detener acá. Y finalmente, ¿qué debo hacer para evitar y transmitir la infección? ¿No? Entonces, de eso voy a hablar ahora. ¿No? Primero, es importante hacer un triaje. Esto es algo que hemos practicado todos los hospitales, triaje, ¿no? Es decir, separar a los de riesgo y a los no de riesgo. En los hospitales, por ejemplo, preguntábamos, ¿usted tiene tos? ¿Se siente mal? Sí, yo tengo tos, me ha salido un poco de moquito, por ejemplo. Perfecto, usted va a ir por este lado. Y los otros que no tienen tos, no va a ir por este lado. Otros lo han hecho mejor. ¿Tiene tos? ¿Tiene moquito? Sí tengo, pero no le corresponde a ese hospital. No vaya a ser que tengan COVID, nos va a contagiar a todos los enfermos que tenemos acá. Váyase a este hospital COVID, ahí lo van a atender, van a ver si le van a hacer la prueba, etcétera, etcétera, pero aquí a este hospital no puede entrar. Entonces, este triaje creo que también lo podemos hacer en las comunidades, ¿no? Cuando reaperturemos grupos, ¿no? Y el triaje pasa con decir un ratito, todos los que estén con síntomas respiratorios, aunque sean muy leves, ¿no? Me refiero a que sea como un resfrío,
por este tiempo no van a poder asistir. Les pedimos muy respetuosamente que no asistan hasta que se les pase los síntomas, vean con su médico cuál es el momento prudente para que vuelvan a asistir, porque están poniendo en riesgo a los sanos que están yendo a estos grupos, como por ejemplo la iglesia que se va a reaperturar, ¿no? Que están sanos y correrían el riesgo de infectarse. Entonces, creo que en la comunidad se puede hacer un triaje, ¿no? Miren, cuán importante es, bueno, las personas que están enfermas se tienen que aislar. No siempre se aísla en el hospital, se puede aislar en su casa, en su cuarto, se lava las manos, se pone su barbijo, ¿no? Trata de no estar mucho en contacto con los que están sanos para no transmitir la infección, ¿no? Aquí hay protocolos de cómo aislar en el domicilio, no me voy a detener en esto, ¿no? Esto es algo que también hemos visto, cómo el virus se transmite en los ambientes, especialmente en los ambientes cerrados, ¿no? La iglesia es un ambiente cerrado, ¿sí? O sea, la respuesta puede ser sí. Aquí, cuán importante es, precisamente porque el virus se transmite por gotas, ¿no? Que los ambientes tengan la mejor ventilación posible. En este caso, creo que no hay problema con la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que las puertas están abiertas, pero mientras más abiertas estén, mucho mejor, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a practicar seguramente en la iglesia también es la separación. Mejor si es de 2 metros, ¿no? Entonces, esto seguramente habrá que hacerlo con alguna señalización. Esto obviamente es a nivel de domicilio, pero esto se puede practicar en cualquier lugar, una separación muy razonable. Más bien las iglesias son grandes, ¿no? Y claro, de pronto no van a recibir tanta gente, de pronto puede ser, si de pronto hay una muy buena convocatoria, se va a tener que poner un límite, ¿no? Precisamente para tener una separación adecuada, ¿no? Acá, fíjense, aquí solo el enfermo está con barbijo y el que no está enfermo está sin barbijo. Pero cuando hablemos del barbijo, todos van a tener que entrar con barbijo precisamente por la posibilidad de que alguien esté enfermo y que inclusive él mismo no sepa que esté enfermo, ¿no? ¿Cuán importante va a ser la higiene de superficies, ¿no? La higiene de superficies como esta que vemos acá, los bancos, ¿no? ¿Qué es lo que toca nuestras manos? ¿Qué es lo que toca nuestras manos en la iglesia? Yo creo que los bancos, ¿no? Más bien las puertas están abiertas, la gente no toca las perillas, no necesita hacer esta dinámica de abrir la perilla para entrar a la iglesia, las puertas están abiertas, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Pero lo que sí tocamos son las bancas, ¿no? Para arrodillarnos y todo eso. Entonces, y ahí apoyamos nuestras manos. Entonces, después de cada servicio, esto hay que hacer la desinfección correspondiente de todas estas áreas, que es muy importante, ¿no? Otros elementos, estos más en la comunidad, cuán importante es desinfectar constantemente celulares, utilizar adecuadamente los basureros, ¿no? Saber muy bien la técnica de higiene de manos. En este caso, yo creo que lo que más vamos a practicar, por ahí tengo una foto, pero creo que no la puse, es el alcohol gel, ¿no? Aquí no vamos a practicar el lavado de manos, porque el lavado de manos significa agua, significa jabón, y eso no va a ofrecer la iglesia. Lo que vamos a tener, lo que sí podemos ofrecer es el alcohol gel, ¿no? Pero también, para los que no traigan alcohol gel, podemos proveerles de insumos. ¿Qué tal en la puerta, por ejemplo, ¿no? Poner un alcohol gel, ¿no? Hay alcohol gel que se pueden poner en la pared. He visto que otros han puesto alcohol gel sobre una banquita. Ver las formas de que la gente también tenga esa opción de alcohol gel antes de entrar a la iglesia y después de entrar después de salir, perdón, de la iglesia, ¿no? Entonces, acá cuán importante es también que los pacientes, la comunidad practique la higiene respiratoria, que si va a toser, practique la etiqueta de la tos, es decir, que tosa sin cubrirse con la mano, sino con el codo o el antebrazo, ¿no? Que tires los pañuelos desechables en un basurero. Creo que es importante tomar en cuenta todos los aspectos de la basura que se va a generar, tal vez con bolsas adecuadas para que también los que manipulen después no se infecten, y el uso definitivamente de barbijos, ¿no? En toda la comunidad, que nuevamente se va a reagrupar, ¿no? Y finalmente, esto que hemos estado viendo en Bolivia, y todavía lo seguimos viendo en algunas áreas donde es de concentración, ¿no? Por ejemplo, hablar de los tiempos de permanencia en superficies. Fíjense, por ejemplo, el cobre. Entiendo que hay muchos, de pronto hay elementos de cobre en la iglesia que muchos van a manipular, podría ser. Fíjense, la permanencia ahí es de 4 horas.
plástico ya 0,48 a 72 horas. Todo lo que sea susceptible a manipulación hay que desinfectar constantemente, ¿no? Aunque la Organización Mundial de la Salud dice que los fomites todavía no se sabe si realmente es una fuente poderosa de transmisión de infección, pero el CDC Atlanta dice lo mismo, ¿no? Pero no se, tampoco se la desconoce y hay que seguir limpiando superficies, ¿no? ¿Qué hay de la fumigación, ¿no? Entonces, fíjense, existen normas para desinfección en ambientes cerrados, abiertos, oficinas, escuelas, ¿no? Por ejemplo, estas dos entidades como el CDC y el EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo. Fíjense, esto hemos visto bastante en nuestro país, ¿no? Esto, claro, lo hemos visto primero en China, ¿se acuerdan? Que fumigaban todas sus calles, ¿no? Y bueno, luego nosotros hemos estado practicándolo. Claro, en China se practicaba esto porque era la experiencia con el SARS-1 y el MERS, que eran otros tipos de coronavirus del 2003 y del 2014. Entonces pensó que esto también ayudaba, pero después se ha visto que las fumigaciones no ayudan, no ayudan. Fíjense, no, según el CDC, no ayudan los fumigados ni tanto fuera de los ambientes ni dentro de los ambientes. Yo estaba escuchando mucho, no, vamos a fumigar el banco, vamos a fumigar. Yo no digo que no fumiguen, ¿no? Pero realmente esto no tiene un fundamento científico, ¿no? Lo más seguro es limpiar. ¿Con qué? Desinfectante, trapito, ¿no? Y desinfectar así mejor manualmente todo lo que se comparte. Esa es la manera de desinfectar, ¿no? Pero fumigar, ponerle sprays, o sea, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero aquí pongo a disposición toda esta evidencia que está acá, pero realmente no tiene el impacto que desinfectar con la mano y con un trapo, ¿no? Los túneles, de esto, bueno, no me voy a detener mucho. Acá en Bolivia han estado muy de moda los túneles. México los ha proscrito. Más bien aquí México dice que los túneles pueden ser hasta peligrosos, o sea, más bien ayudan a diseminar el virus, ¿no? Esta es una comunicación de nuestra sociedad, la Sociedad Boliviana de Infectología, donde dice lo mismo, que no, ya quitemos los túneles, no por si acaso alguien todavía se está pensando en poner túneles para nuevamente volver a formar grupos, ¿no? Los túneles no, yo creo que olvidémonos de una vez de eso. La OPS dice lo mismo, ¿no? Y el Ministerio de Salud finalmente, ¿no? Después ya de haber analizado muchas situaciones, también dijo, no se recomienda el uso de túneles. O sea, ya yo creo que a estas alturas deberíamos olvidarnos si alguien está pensando de poner túneles. Los túneles de desinfección no ayudan, ¿no? ¿Qué hay de la ropa? ¿No? La ropa, ¿no? O sea, es algo, ¿no? Que todos hemos escuchado, es que cuando salimos a la calle tenemos que cambiarlos de ropa, pero tampoco hay evidencia de que cambiarlos de ropa, o sea, estamos seguros. Si alguien se ha aglomerado mucho en un ambiente, en un mercado, todos le han empujado y accidentalmente ha estado en mucho contacto, bueno, pronto podría cambiarse de ropa. Pero si no ha pasado eso, por ejemplo, alguien que sale a trotar, por ejemplo, ¿no? O alguien que sale en una bicicleta en la calle y no se ha rozado con nadie, se ha asegurado que no, la gente no se aglomere mucho a él, no tiene por qué lavarse la ropa, ni los zapatos, ni nada de eso. Si alguien lo quiere hacer por higiene, lo de los zapatos, me parece excelente, pero no hay una evidencia que diga que cambiándonos de ropa, cambiarnos de zapato, ya la cosa significa que estamos seguros para no desinfectarnos, ¿no? Entonces, de hecho, habíamos visto por una pirámide que el lugar más seguro, por ejemplo, es la calle, porque los mismos rayos solares ultravioleta del sol matan al virus y lo matan en un ratito. Y cuando estamos fumigando en la calle, digo, estamos fumigando el lugar más seguro donde estar. Entonces, es importante, creo, tomar en cuenta esto, ¿no? Lo mismo de los zapatos, lo que hablé inicialmente, ¿no? Los guantes, ¿no? Vamos a decirle a la gente que utilice guantes. Esta es una primera publicación que nosotros le hicimos en abril y dijimos, ya no más guantes, la gente que no use guantes. ¿Por qué? Lo mismo decían los colombianos y los españoles, lo mismo. ¿Pero por qué? Porque decían que los guantes más bien lo que ayudan es a diseminar la infección. Si ustedes todos los hemos vuelto observadores en este tiempo, ¿no? Creo un poco observación tiene que ver con lo científico, todos hemos tenido algo de científicos, y si se fijan bien, todos los que usan guantes nunca se lavan las manos, claro, porque están con sus guantes, ¿no? Ni tampoco vemos que se cambien los guantes como hacemos en los hospitales. Nosotros en los hospitales utilizamos una vez el guante y lo tiramos, ¿no? La gente no hace eso, está con su guante toda la mañana, ¿no? He visto guantes que están totalmente negros, ¿no?
de pronto en personas que nos ofrecen algunos productos, por ejemplo, da ganas de decirle, no, no uses tu guante, no, lávate tus manos, aunque sea ponte alcohol gel a cada rato, pero ya no más guantes. Entonces, si alguien está pensando hacer venir a la gente a hacer ir post un movimiento con guantes, mejor olvídese de los guantes porque ya en ninguna parte del mundo, inclusive he visto ya pronunciamientos, no solo de España, he visto también de Alemania, he visto de otros países que los guantes, o sea, no están ayudando en nada. Más bien están contribuyendo acá tenía, aquí es del CDC, habla de los guantes, habla de lo mismo. Inclusive en otros países ha generado problemas en el medio ambiente, guantes, barbijos, etcétera, etcétera. Ahora, trajes extremos. O sea, la gente va a entrar así a la iglesia, ¿no? Entonces, no, o sea, tampoco. O sea, el traje extremo es para el personal de salud, ¿no? Alguien que... Ahora, obviamente no, yo creo que no, nadie va a estar en la situación, bueno, quítate tu traje para entrar, ¿no? Pero lo único que provoca es mayor ansiedad y tensión, y los trajes extremos tampoco es algo que se requiera para este tiempo de post-confinamiento. Todos podemos estar con nuestra ropa normal. Es más, esto no ayuda prácticamente en nada, por si acaso. ¿Sí? Y finalmente, ya esto es lo último, entonces, conclusiones, el distanciamiento va a ser muy importante, trabajar en la higiene de manos va a ser muy importante, trabajar en la higiene respiratoria, promocionando la etiqueta de la tos y que todos sus embarbijos va a ser muy importante. Los aislados, esto debería cambiar, los que están enfermitos, que estén aislados en su casa hasta que se mejoren, eso se llama un filtro, ¿no? O un triaje, como habíamos mencionado, para evitar que las personas, después de que nos reagrupemos otra vez en diferentes eventos, nos volvamos a reinfectar. Eso es lo que yo quiero poner en consideración a todos ustedes. Y muchísimas gracias por su atención. Felicidades, Beto. Creo que tenemos una excelente base para ahora ir a las preguntas. Monseñor, no sé, sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo. De verdad ha sido muy claro, muy explícito, y creo que al principio que decía que se iba a disculpar por el lenguaje, sobre todo si habían médicos, creo que este es un lenguaje utilizado y que llega, y ese es el propósito de estos encuentros, de estas charlas, que llegue a todas las personas, y creo que médicos, científicos y el público en general, creo que agradece mucho la claridad con que lo ha expresado. Y por otra parte, que ha resaltado los aspectos más importantes del post-confinamiento. Qué bueno que nos haya podido aclarar estos términos, y qué bueno para que también los sepamos manejar y sepamos cómo irlos adecuando de acuerdo a la incidencia epidemiológica que tenga esta enfermedad en nuestro medio. Creo que las preguntas, bueno, brotan muchas, pero creo que con la claridad que usted expresó, bueno, es cuestión de ir aclarando algo que ya se pudo haber dicho. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿qué medidas profilácticas, en cuáles deberíamos incidir las personas con riesgos? Es decir, con enfermedades de base y esto. ¿Cuáles serían las fundamentales que no pueden faltar, además de las medidas de bioseguridad que debe utilizar cualquier otra persona? Bueno, yo creo que todas las personas que estén en riesgo deben evitar aglomerarse. Por lo menos hasta que tengamos la vacuna, por lo menos hasta que tengamos mejores opciones de tratamiento, un sistema de salud que nos auxilie a todos, debería recomendar que en lo posible no se puede obligar, ¿no? Más aún cuando se trata de la espiritualidad, los que somos creyentes, pues para nosotros la espiritualidad es muy importante. Es una salud tan importante como lo físico, ¿no? Pero habrá que recomendarles, si están muy delicados, en lo posible evitar asistir a grupos donde se van a aglomerar. Y si lo hacen, deben tomar medidas muy estrictas de bioseguridad, de higiene de manos, ¿no? Utilizar el barbijo, y nosotros promover el distanciamiento social. Distanciamiento físico, perdón. Distanciamiento físico, no social.
Sí, muchísimas gracias. Una de las preguntas va encaminada a este tema y me gustaría que también incidiera en el tema de los llamados asintomáticos. La pregunta esta está dirigida de esta manera. ¿Se puede tratar a un paciente con síntomas de COVID, pero sin prueba positiva? Y dentro de esa misma pregunta decía, después de pasar la enfermedad como asintomático, si habría que darle alguna medicación. Bueno, a los asintomáticos no requieren ninguna medicación, primero porque son asintomáticos, no tienen síntomas, ¿no? Y la única manera de saber que hay alguien asintomático es con prueba de laboratorio, si no, ¿cómo sabríamos? ¿No? Y las personas que tienen síntomas, pues nada más lo único que tienen que hacer es tomar bastante líquido, tener su medicación para los síntomas. No hay cura para COVID, queridos conciudadanos, ¿no? Y todas las curas que se nos ofrecen no hay algo que diga, tomas esto y se te cura. O sea, no hay algo así. Que hay algunas cosas que ayudan, puede ser, pero ahí solamente hay que tomar los síntomas, estar tranquilos, creo que es importante eso, alimentarse bien para poder pasar ese mal rato de estar infectado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido muy claro con esta respuesta porque muchas veces se piensa y, como digo, la información llega a cada momento. Ahora estamos recibiendo esta instrucción y esta información de su parte. A los 5 minutos vamos a estar recibiendo también por Facebook o por WhatsApp, por las redes sociales, otra información que incluso busque contradecir esta. Unos hablan de experiencia, como es el uso, por ejemplo, del dióxido de cloro, de la ivermectina y de todos estos medicamentos que, como bien lo manifestaba usted, ha puesto en una tensión tan grande a nuestra población que hasta las colas en las farmacias y muchas veces con resultados negativos para conseguir estos medicamentos que han estado promocionando, vamos a llamarlo así, durante estos tiempos. Entonces creo que ha sido muy enfático de decir, y creo que esa es una respuesta muy válida que debemos tener claro, que esto no tiene tratamiento como tal. Se tratan los síntomas y se trata lo que va ocurriendo. Monseñor, si me permiten esa parte, sí, este tema es bastante polémico, ¿no? Pero yo no quisiera tener una actitud cerrada en este aspecto. Toda esta medicación de ivermectina, hidroxicloroquina, otras que están en estudio son medicamentos compasivos. ¿Compasivos qué significa? O piadosos, así se le llama también, en la jerga médica se llama así. Significa como no hay nada, entonces se les da, ¿no? Y yo creo que todos también tienen toda la opción de tomar, el derecho de tomar, más aún si está controlado por su médico. Pero lo que creo que no está bien es que uno tome ivermectina, hidroxicloroquina, le aumente su su dióxido de cloro, tome, no sé, acitromicina, o sea, y se tome 10 medicamentos, creo que eso no está bien, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser razonable, inteligente con la medicación que va a tomar y tiene que ser bastante bien guiado. Sí. Muchas gracias, doctor, por esa aclaración. Creo que aquí también hay, aunque no hizo mucho énfasis, porque claro, eso también lleva su tiempo, con respecto a las pruebas. ¿Cómo debemos actuar? Hace una pregunta, con pacientes que están más de un mes con IgM positiva e IgG positiva. Ellos pueden dejar el aislamiento, podrían asistir a lugares como la iglesia. La respuesta es, o sea, claro que sí, claro que sí. Y déjenme comentarles que con el doctor Franz Freudenthal, la doctora Alejandra Hitt, ¿no? Hemos estado precisamente en talleres de entrenamiento a médicos de lectura de pruebas de laboratorio. Se sabe que la IgM puede estar elevada 6 semanas hasta 2 meses inclusive, y la IgG por mucho más tiempo. Pero ojo, eso no significa que uno es infeccioso. Uno se sabe que es un infeccioso en un asintomático 10 días después de tener la prueba de laboratorio. Y en los que tienen síntomas, es decir, si por ejemplo yo tengo síntomas hoy, fiebre, tos, dolor de garganta,
y pienso que soy COVID o tengo la prueba de laboratorio que certifica que soy COVID, 14 días de aislamiento suficiente. Aunque la prueba diga que sigo siendo positivo al mes y al 2 meses, yo ya estoy libre de pensar que soy infeccioso o que estoy en riesgo. ¿Quién dice eso? La OMS, el CDC de Atlanta, todos los países del resto de Latinoamérica, ¿no? Que la IgM, IgG no sirve, no es un elemento válido para poder decidir si yo sigo bien o si sigo mal. Ahí lo importante es la clínica. La clínica es signos y síntomas, el momento de inicio de síntomas, 14 días hay que calcular, en los casos más graves hasta 21 días, pero es suficiente tiempo de aislamiento. Más de eso, aunque la prueba de laboratorio diga que uno es positivo, no, o sea, en ninguna parte del mundo se hace ese tipo de seguimiento con anticuerpos para saber si uno sigue siendo infeccioso o no. Claro, yo sé que así nos los están vendiendo, ¿no? Pero si ustedes revisan el CDC, la OMS, no está recomendando como una forma de seguimiento. Ya. Aprovechando esta respuesta, porque va en consonancia con el mismo tema, ha habido las controversias estos de si el asintomático transmite la enfermedad y de hecho, de ser positiva la respuesta, hay ese temor, ¿no? De que podrían ser hasta, entre comillas, los más peligrosos, porque si no tienen síntomas, pero contagian la enfermedad, ¿qué respuesta podíamos dar al respecto? Claro que sí. Los más infecciosos son los sintomáticos, eso sí ya se sabe. Y los presintomáticos, ¿qué son los presintomáticos? Son aquellos que están sin síntomas 2 días antes de tener síntomas. Es decir, hoy comenzaron mis síntomas, presintomático he sido desde hace 2 días. Pero eso es muy difícil saber, que es diferente a asintomático, no tiene nada de síntomas. Todavía se está estudiando cuál es el rendimiento de transmisor de la infección de un asintomático. Todavía eso está en estudio, no hay una respuesta clara todavía, pero sí hay una respuesta en lo que se debe hacer, precisamente porque hay presintomáticos, es decir, un presintomático es que no tiene síntomas también, ¿no? Puede estar diseminando el virus, precisamente por eso es que todos deben utilizar barbijo. Porque yo no sé, el que está al lado pues, está muy feliz, muy contento, pero yo no sé si ese es un presintomático o un asintomático. Mejor que él use su barbijo, yo también uso mi barbijo, o barbijo le decimos, perdón, a los amigos de otros países, al cubrebocas, como le dicen en México, tapabocas, a eso le llamamos barbijo en Bolivia. Muchísimas gracias. Ahí tiene uno. Gracias. Así como Dietmar. Por si acaso había alguna duda. Muy bien. Otra duda que presentan en la sección de preguntas y respuestas es las dudas de la muerte súbita en pacientes asintomáticos. ¿Es cierto esa realidad? ¿Se han visto casos? ¿Se han reportado? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que no eran tan asintomáticos, ¿no? Lo que se sabe es que sí, evidentemente no se notaba mucho sus síntomas, pero la saturación de oxígeno estaba baja. Eso nos puede explicar mucho mejor el doctor Franz Freudenthal, que practica la cardiología. Entonces, ellos se sienten que no están bien, pero en realidad, por ejemplo, voy a explicar esto. Un elemento importante que ha ayudado mucho en esta pandemia es tener oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso, que antes era carísimo, costaba $3,000, $1,000. Ahora lo conseguimos por 200 pesos. ¿No? Es ese aparatito para ponernos en el dedo y cada uno sabe su saturación de oxígeno. Por ejemplo, yo estoy más o menos en 90%. Y sé que esa es mi saturación. Entonces, muchos se sentían bien, pero en realidad su saturación estaba más baja, ¿no? Entonces, la COVID-19 produce problemas cardíacos, produce miocarditis, produce otro tipo de problemas cardíacos que el doctor Franz Freudenthal nos explicaría muy bien como cardiólogo que es, ¿no? Pero esos son los que precisamente han hecho muerte súbita, o sea, sí existe. Pero no quiero dejar el mensaje, cuidado, vamos a estar en la calle y cualquier rato nos vamos a morir. No quiero dejar ese mensaje, ¿no? Si uno está respirando bien, si uno se siente bien, y si uno tiene esos oxímetros de pulso, se puede medir y están más, para La Paz, por si acaso, es más de 85. Para nivel del mar es más de 90, más de 95. Pero en La Paz, si estamos más de 85, mejor estamos en 90, 92, significa que estamos bien. Entonces tampoco es para que tengamos tanto miedo. Son casos excepcionales, tampoco es la regla, por si acaso.
Y en referencia a este tema de las muertes, se ha hablado de la llamada tormenta de las citoquinas. Esto, ¿cómo se podría manejar o la prevención o este tema de esta llamada tormenta de las citoquinas? La tormenta de las citoquinas es la fase 3 de la COVID-19. En una primera fase a uno le da COVID como un resfrío, como una gripe. La mayoría hemos pasado así, ¿no? Yo creo que en Bolivia ya a todos nos ha besado ya la COVID. Si no es a nosotros, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro primo, ya la COVID se ha entrado a nuestras familias, a nuestra casa. Si de pronto muchos no nos hemos infectado, pero por lo menos nuestro hermano ha caído o a nuestro primo, alguien ha caído. Entonces, y les ha dado como un resfrío, como una gripe nada más. Esa es la fase 1, dura 7 días. Después es la fase 2, que es la de la neumonía. Hasta ahí son 14 días. Y la tormenta de citoquinas comienza en forma general a los 14 días, ¿no? Pero eso es en algunos, no es que en todos. Entonces, y es muy difícil decir a este va a tener la tormenta de citoquinas. Ojo, tener la tormenta de citoquinas, la fase de inflamación, es alguien que prácticamente ya está en terapia intensiva, por si acaso. Si yo estoy caminando, estoy de lo más feliz, no estoy en tormenta de citoquinas, por si acaso, y no necesito corticoides. El corticoide, por si acaso, es para los que tienen neumonía, los que necesitan oxígeno, los que están con oxígeno, y los que están entrando a terapia intensiva. Para ellos es. El resto, solo paracetamol, ibuprofeno, alguna cosa más que piensen que les ayude, pero de ahí nada más. Muchísimas gracias. Doctor, como experiencia personal, dice una de los que está consultando, cursé con el virus con síntomas leves, mi tratamiento solo fue sintomático, sucede que expectoré coágulos matinales y presenté cefaleas intermitentes. Quizás haya escuchado de otros casos similares. Sí, claro que sí. Se está viendo que muchos se llaman los long holders, se llama. Se está estudiando hacia un grupo de long holders. Se refiere a un grupo que tiene secuelas después de haberse mejorado. Secuelas como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor del músculo, pero él ya está bien, ¿no? Inclusive problemas emocionales, psicológicos como depresión, mucha ansiedad, eso está muy bien descrito. Pero eso no significa que el virus sigue en uno, ¿no? Si ya ha pasado los 14 días y uno está bien, significa que ya pasó la enfermedad. Lo demás solamente son secuelas, tanto físicas como emocionales. Y a propósito de esto de las secuelas, hay algunas preguntas. ¿Los pacientes que pasaron por COVID pueden quedar con secuelas temporales o algunas de por vida? Las dos. Los que son leves, o sea, pues van a ser temporales porque su pulmón no ha sido afectado. Pero alguien, por ejemplo, que ha entrado a tormenta de citoquinas y todo su organismo se ha inflamado, o sea, prácticamente está en terapia intensiva, y obviamente esos han tenido toque del pulmón, ¿no? Pueden tener secuelas pulmonares llamado fibrosis, o sea, la inflamación. ¿Qué es tormenta de citoquinas? Es inflamación. No, la inflamación hace que el pulmón se cicatrice, o sea, el pulmón ya no respira igual, ¿no? Entonces ellos pueden tener, la fibrosis puede ser una secuela, es una secuela de por vida. Pero aún para eso también hay tratamiento, la fisioterapia, pero algunos aún así lo pueden tener secuelas de por vida. Pero esos son los que han entrado a terapia intensiva. No es el todos. Gracias, doctor. Se nos está agotando el tiempo, pero creo que queda todavía algo para hacer algunas otras preguntas. Son breves. Hay pacientes que saturan bien durante el día, pero en la noche bajan hasta 75%. ¿A qué se debe? El saturómetro está mal. O la otra cosa es, Franz, ¿tú qué opinas de la toma de oxígeno de pulso? También tiene una técnica, querido Franz. Franz es mucho mejor que esto, que yo, ¿no? El frío puede tener que ver, ¿no? Muchas cosas para que esa saturación baje, porque no puede bajar de 90 a 70 por la noche, a no ser que tenga un COVID, pero la COVID tampoco es que uno baja a 70, luego se vuelve otra vez a 90. El que tiene COVID y se está afectando su pulmón, la saturación baja y baja, ¿no? No es que otra vez vuelve a la normalidad, por si acaso. No sé si quieres complementar en eso, Franz, la toma de la saturación de oxígeno. Sí, es muy simple. Hay que tomarla durante el día. Si realmente tomándola durante el día baja al estar echado, hay un problema que tiene que ver con la posición
más que si es de día o de noche. Y lo más fácil es volver a tomar a mediodía o que se eche. Y bueno, hay un problema que hay que verlo acerca de la respiración, la obesidad y todos estos otros problemas, pero tiene poco que ver con el COVID. Podría estar Gracias. relacionado, por ejemplo, con esto de la apnea del sueño también, ¿no? Un paciente ¿Cierto? que con apnea del sueño, con diagnóstico y padece COVID, ¿no? Es muy poco probable, pero bueno, todo existe. Pero Ya. tal vez, Dietmar, tú nos podrías saber comentar, porque queríamos hablar un poco también de los servicios religiosos, de hablar un poco, no sé si Mariana nos puede poner alguno de las fotos que hemos sacado acá en Alemania. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tomar esta foto y ahí se ve la Eucaristía. No sé, Dietmar, si tú quieres comentar cómo lo están haciendo acá, cómo hacen para que la gente no se contagie. Sí, con mucho gusto. Saludando a todos los que nos están escuchando. Bueno, algunas medidas ya fueron mencionadas por el doctor Velasco, que también practicamos aquí en Alemania, ¿no? Uno de las reglas más importantes es mantener la distancia. Por eso no puede entrar a la misa tanta gente que siempre habían antes. Está muy restringida la cantidad de gente que puede entrar a la misma iglesia, al templo. Un poco como se ve acá, ¿no? En los mismos bancos hay distancia entre las personas. Eso por un lado. Y también, en cuanto creo que un punto que también se ve en esta foto que ahora vemos es el tema de la comunión, ¿no? Cómo repartir las hostias. En Alemania es así que el sacerdote primero, antes de repartir las hostias, se desinfecta las manos, después se pone el barbijo y trata de mantener también la distancia más grande posible en darles la Santa Comunión a los feligreses, ¿no? Por el momento en Alemania no se les da a la boca, solamente a la mano. Y tampoco, por ejemplo, se da durante la misa el abrazo de la paz. Tampoco se usan los cancioneros que normalmente tenemos en muchas iglesias y la gente al entrar se presta un cancionero para cantar. También se ha reducido la cantidad de las canciones. Nos recomiendan de cantar lo menos posible, solamente las canciones, digamos, en la liturgia que son las más importantes. También, digamos, unas estrofitas nomás y no 5 o 8. Bueno, eso es un poco. Y también una diferencia que he visto en algunas streamings de misas de Bolivia que en los últimos días he podido ver. En Alemania es prohibido por el momento cualquier tipo de concelebración, es decir, solo el sacerdote está detrás del altar. Y aunque es lindo, digamos, de celebrar la comunidad del presbiterio, es decir, la comunidad de los sacerdotes, por el momento no es posible, por lo menos en Alemania, para también mantener esta distancia, ¿no? Que me parece, debido al tema de los aerosoles, que están muy contagiosos, entonces me parece tener mucho sentido. Bueno, eso quizás para compartir algunas experiencias desde aquí de Alemania. Agradecemos mucho, Dietmar, porque de verdad, y bueno, sabemos que el tiempo se está acercando ya al final de este momento, pero yo creo que es difícil encontrar este espacio y con esa claridad meridiana que nos han explicado, creo que ha sido un enriquecimiento muy grande. Pero hablando a propósito de este tema de los templos, sí, como decías, aquí ha habido celebraciones con concelebración. Y lo que sí se les ha pedido es a los concelebrantes que guarden todas las medidas y entre ellas el distanciamiento personal, el uso del barbijo en los determinados momentos e incluso con desinfección de los micrófonos o de la posibilidad de que no esté pasando de mano en mano. Sin embargo, me parece que lo que has dicho, Dietmar, es muy importante tenerlo en cuenta.
con respecto a la comunión en la mano, se desató una controversia al inicio cuando se intentó hacer la reapertura de los templos y de las celebraciones en el mes de junio, finalizando mayo y mes de junio, sobre ese tema, porque salió el presidente de la Asociación Mundial de Médicos Católicos dando como unas declaraciones tan tajantes al respecto, diciendo que no había ningún problema de darlo en la boca. Sabe que también desde la perspectiva de las personas que si no, yo no la puedo recibir en la mano porque yo no soy digno de tocar al Señor, y todos estos elementos han influido mucho. Yo, sin embargo, sigo viendo y estoy de la postura que nos acaba de presentar Dietmar, de que habría que darle en la mano, que es el método, creo que por ahora nos garantiza la mayor seguridad, con las medidas preventivas, tanto del que va a administrar la comunión como el que la recibe. Entonces creo que nos han dado un punto muy importante, Dietmar, que aunque parece así como difícil, ojalá pudiésemos llegar a esa pantalla que estamos viendo en esa toma. Así que te agradecemos mucho, Dietmar, y que de verdad... Y al respecto, yo quisiera preguntar, porque el doctor Víctor Hugo habló de los pediluvios. ¿Harían falta en las entradas de las iglesias, de los templos, para la celebración? Antes de los pediluvios, me pareció muy interesante la participación de Dietmar con respecto al cantar. No me había puesto a pensar eso, porque al cantar, no se olviden que la teoría es que si alguien está enfermo, elimina mucha carga viral, ¿no? Ojo, para tenerlo en cuenta, que me pareció muy interesante ese concepto, ¿no? Con respecto a los pediluvios, la verdad no ayudan. O sea, yo no me pongo en la situación, no pongas, digamos, porque hay muchas cosas que son como placebo para la gente. Placebo es algo, digamos, que no ayuda, pero emocionalmente me pone más seguro, ¿no? Lo único que he visto de los pediluvios es que ensucian todo el piso. Entonces, yo no lo recomiendo, Si alguien lo pone, yo no tengo observación alguna. Al final tampoco de pronto hace daño, pero no está demostrado que los pediluvios ayuden. Lo más importante es, como hemos visto, es el distanciamiento, disminuir la carga viral a través de lo que han comentado. Qué interesante, eso no me había puesto a pensar en eso de dar la mano o directamente dar a la boca, la carga viral que se puede generar el cantar, higiene de manos, higiene respiratoria, lo que se está practicando en todo el mundo. Muchísimas gracias. Creo que fueron unos tips muy importantes. Doctor Frank, creo que el tiempo se nos ha terminado. De todas maneras, usted tiene la palabra. Gracias. Y yo quería agradecer a todos. Y Beto, la última pregunta. En eso, en la Eucaristía, ¿tú crees que se puede contagiar a través de la hostia o es el contacto del sacerdote a la persona? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la posibilidad sería más, o al revés, ¿no? Del asistente al sacerdote, o sea, las dos cosas, ¿no? Por eso entiendo es darle la hostia en la mano, ¿no? Y evitar esa generación de aerosoles. Y la mampara que han visto, que lo están separando uno del otro, o sea, aunque tosa, eso no llega o sea, no hay una comunicación, hay una mampara excelente, o sea. Una mampara que estaba, no sé si se han fijado, que está el sacerdote, no está sin barbijo, lo vean, el sacerdote está sin barbijo, y hay una mampara de un material completamente transparente, un plástico, que hace que en ninguno de los dos haya un contacto, ¿no? A mí me parece bien. Me parece muy bien, Franz, claro que sí. ¿No? Entonces, claro, que muy no interesante esa estrategia. Miedo claro, con la Eucaristía. Y también podemos, me han contado que dejar una semana o unos cuantos días las hostias a que el virus, ¿en cuánto tiempo puede sobrevivir en las hostias? ¿Cuánto tiempo le da? Primero, Franz, no hay evidencia científica que diga que los virus se transmiten por las comidas, por si acaso. No se ha demostrado eso, ¿no? Pero, o sea, hay la teoría que, digamos, en la comida podía estar algunas horas, ¿no? Pero no se ha demostrado que eso, que al comer algo uno
uno se transmita el virus. De hecho, lo que se sabe es que es una transmisión que sería muy, muy, muy rara, definitivamente. Claro, pero lo que yo estoy diciendo, el envase y todo donde se ha hecho, se ha preparado la consagración, se lo puede dejar una semana o unos días. Pero por supuesto. Tiene la certeza de que ahí no hay ningún virus y cualquier manipulación que haga el sacerdote con esos vajilla, lo que sea, no van a sobrevivir. Entonces, él realmente está bajando al mínimo el riesgo. Cierto, por ejemplo, esos envases de metal, ¿no? Exacto. Que las dejen 24 horas ya no hay virus, ¿no? Exacto. Es lo que estamos haciendo en las casas. Cuando compramos frutas, ¿no? Hay muchas frutas que no se puede desinfectar porque se estropean. Entonces las dejamos ahí al medio ambiente para que el virus se muera solito con el tiempo. De un día o unas horitas ahí, inclusive algunas al sol, las papas, por ejemplo, ahí se las deja y el virus está muerto en poco tiempo. Sí. Creo que todas estas cosas hay que pensarlas y son recomendaciones para Monseñor para que las lleve a la iglesia, para que muchas personas discutan y vean qué método se puede hacer para que cuando vuelvan a dormirse, que no pase ninguna, no suban los números, ¿no? Estas son algunas de las sugerencias que queríamos llegar con esta presentación y quería agradecer a todo, a Dietmar, a Monseñor, al doctor Velasco, porque realmente es un gran aporte y también quería a Mariana González que está organizando todo esto y bueno, a todos los que nos han visitado y nos han escuchado hoy, nuevamente muchas gracias y Resiste Bolivia va a presentar nuevamente nuestras próximas charlas. En este momento estamos organizando, no tengo una fecha clara, pero de todas maneras muchas gracias por estar acá y bueno, las buenas noticias es que la pandemia se está pasando en Bolivia y que lo peor ya ha pasado. Muchas gracias por Al contrario, gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta Muchísimas luego. Gracias. De verdad ha sido excelente. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.